Kenny, podría decir que en los últimos meses, ¿verdad? Cuando de repente empezamos con aquellas náuseas, inflamación, dolor de pancita, muchos presentando vómitos e incluso diarrea, mucha gente se pregunta o directamente dice, esto es un virus, pero otra dice, no, eso es una gastritis. Pero ¿cómo reconocer realmente qué estoy enfrentando para poder aplacarlo? Hoy está con nosotros el experto, el doctor León de Meservil. Doctor, un placer, muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la oportunidad de estar con ustedes acá y poder educar a la población informalmente de estos programas. Doctor, mucho se ha hablado últimamente y oímos de mucha gente, ¿verdad?, que ha estado con un virus estomacal en estos días. ¿Qué está pululando? Vieras que es interesante que en la pandemia, que tuvimos mucho cuidado en lavado de manos y protección, bajó la cantidad de infecciones gastrointestinales por virus. Y ya al descuidarnos un poco, ya los virus empiezan a aumentar. Virus digestivos, Patricia, que son diferentes tipos y que puedan dar síntomas variados. Pero el clásico de ellos es gastroenteritis, que recuerde cuando éramos pequeñitos nos decían tiene gastro, y era vómitos importantes, dolor abdominal y diarrea importante. Entonces esto hace una diferencia entre gastritis aguda, que puede ser por diferentes causas, medicamentos, estrés, alimentos, que predomina dolor, Patricia, en la parte alta del abdomen, pero en esos casos generalmente el colon no tiene problemas. Cuando son virus, rotavirus, robavirus, noravirus, lo que da es dolor importante, pero a veces no ha aparecido la diarrea, entonces la gente se asusta un poco. ¿Qué será este dolor tan importante? Hasta que aparece el signo clásico, que es deposiciones líquidas aumentadas y abundantes, que entonces ya uno piensa en enfermedades virales ambientales gastrointestinales, con vómito, fiebre, malestar general, a veces dolores muy severos y el componente de diarrea. O sea, la diarrea es la que marcaría la diferencia netamente entre si tengo una gastritis probable o un virus. Es correcto, Patricia. Diarrea es el signo que predomina para decir tengo una infección gastrointestinal. Cuando hablamos de estos virus, ¿verdad? Y como usted bien dice, hay varios, pero ese es el más común, el rotavirus. El rotavirus. Correcto. Digamos, cuando nosotros estamos en la casa, almorzamos en familia, compartir algo de alimentos, ¿es contagioso? Vieras que es más contagioso por contacto directo, no tanto por alimentos. Si usted tiene una intoxicación en que hay varios familiares comiendo el mismo alimento y te da vómitos y diarrea, eso se llama intoxicaciones alimentarias y lo que predomina ahí son bacterias, como salmonela o estafilococos, que es diferente a los virus, que es como infecciones familiares, que llegó una persona por lavado de manos, se contagió, entonces se pasa en el virus diferente, pero no por la ruta del alimento, es por la ruta del ambiente y por la ruta de cómo se produce esto. Ahora, ¿cómo llegan esas bacterias que usted menciona, doctor? ¿Cómo llegan desde que entran, verdad, hasta que se depositan en nuestra panza? Exacto, las bacterias actúan per se o produciendo algunas toxinas. Por ejemplo, Clostridium difficile, que es una bacteria muy importante, o estafilococos, per se producen toxinas, inflama el intestino, lo vuelve poroso y aparece la diarrea. Además de dolor abdominal y la sensación de fiebre. Patricia, no solo lo que pasa es la forma aguda, que terminada, si es un niño, en el hospital sí se deshidrata. Eso le iba a decir, deshidratado. La diarrea, el problema principal es deshidratación, especialmente en el adulto mayor o en los niños. Correcto. Tener diarrea es una enfermedad autolimitada, 3-4 días dura, pero si te deshidrata estás en problemas. Nada más que después de estas infecciones virales, Patricia, las personas pueden quedar con síndrome intestino irritable. Es decir, el virus puede actuar en forma aguda, enfermarte, pero un porcentaje después quedan con infecciones virales posteriores a esto. El más conocido de nuestros virus, ¿cómo se llama, Patricia? COVID-19. El COVID-19. De 100 personas que sufren COVID, 30% tienen síntomas digestivos. Sí. Sin tener síntomas respiratorios, Patricia. Es cierto. Y un porcentaje de estas personas quedan siendo portadores de síndrome intestino irritable. Vieras cómo han aumentado las consultas en mi práctica de personas que tuvieron el virus de COVID, probado con PCR y todo. Sí. Y semanas después empiezan con dolor abdominal, diarreas o constipación secundario a la infección que tuvieron por el virus del COVID.
O sea, es un efecto secundario al virus del COVID-19, pero entonces... O de otros virus, puede ser rotavirus también. Eso le iba a decir. Ahora, ¿es ese mismo virus o es que nos hace, digamos, volubles a que nos entre otro virus inmediatamente? Como usted es especialista en microbiota, recuerde que los virus alteran la microbiota intestinal, claro. Y te la vuelve más, entre comillas, susceptible a que entren otras enfermedades. Y así se explica por qué usted puede tener síndrome intestino irritable posinfeccioso después del coronavirus o después de los virus del rotavirus o después del norovirus o después del norovirus. De 100 personas que le da una infección por rotavirus, 23 quedan siendo portadores de síndrome intestino irritable posinfeccioso. Híjole, y eso ya de por vida, doctor, no, por buen tiempo. Hay tratamiento, dichosamente, y hay medicamentos muy útiles para esta enfermedad. Doctor, algo que sigue preguntándose nuestros amigos en casa, que es importante que quede muy claro, ¿verdad? La diferencia entre la sintomatología, para estar más claros y tranquilos de cómo aplacar la situación, entre la gastritis y entre cualquier virus que afecte nuestro sistema digestivo. Correcto. Gastritis, dolor epigástrico en la parte alta de tu abdomen. Dolor solito, sensación ardorosa, sensación de pasada, sensación de dolor. Si aparece el componente retorcijón, sensación febril o diarrea, ya no es gastritis. Virus. Es un virus. Claro, Patricia. El virus causa gastritis y también enferma el colon. Entonces es una gastroenteritis. Tiene gastritis y tiene enteritis. Pero es la gastritis diferente porque es una gastritis infecciosa, secundaria a la infección de un virus. Ahora, la forma correcta de atenderla. Bueno, yo sé que mucha gente, en el caso de mi familia, bueno, yo le consulté a usted, doctor, un día que estábamos aquí porque mi esposo estaba fatal. Correcto. Se hizo la prueba del COVID, no era COVID, era el virus, ¿verdad? Este virus. Pero lo cierto es que uno dice, bueno, ¿debo dejar unos días la diarrea? Es decir, ¿cómo lo trato? ¿Qué es lo correcto hacer? ¿Cuál es el protocolo correcto? Varía un poco en niños o adultos. Recuerde que estos virus es más de afectación al niño y representa el 90% de los casos de diarreas en niños, 90%. Wow. Entonces, en los niños se trata diferente al adulto. Si usted es un adulto, lo que no quiere tener es dolor. Claro. Entonces uno da medicinas para el dolor, siempre antiespasmódicos. También tenés que dar probióticos, que ahora la norma internacional del Organismo Mundial de la Salud es de probióticos para acortar la diarrea y hacerla menos intensa. Y por supuesto, en niños lo que priva es hidratación y probióticos. En los niños no se les dan medicinas para el dolor porque puede ser peligroso, en que distiende mucho el colon. Y los virus no se tratan con antibióticos, Patricia. No hay que tomar antibióticos si tenés una gastroenteritis viral, que es el 90% de las infecciones por diarrea en este país. Ahora, mucha gente, en el caso de los adultos, doctor, y me va a decir si esto es correcto o no, se toman aquella cantidad de pastillas para detener la diarrea, ¿verdad? ¿Esto es correcto? ¿Uno debería hacer eso o no? No debería ser, pero si Patricia tiene que venir a Giro, si tiene diarrea, se toma una loperamida para venir, porque tiene que venir. Sí. Lo ideal es que no, porque esas medicinas provocan que baje la motilidad del intestino y puede haber más riesgos de complicaciones de la diarrea. La diarrea, entonces, como usted decía, doctor, debe durar entre 3 y 5 días máximo. Es correcto, sí. Ese es un virus, eso es lo normal de un virus. ¿Qué pasa si tomamos antibiótico? En virus no se debe tomar antibióticos. Exacto, pero ¿qué pasa si lo tomamos? Pues hacer que la diarrea se prolongue un poquito más, porque el antibiótico per se puede producir diarrea asociada a antibióticos, excepto si cuidas tu microbiota dando probióticos preventivos de que no se lesione ella. Ahora, ¿en qué momento, doctor, debo consultar? Porque también a veces confundimos esa sintomatología y puede ser que estemos empezando con un cuadro de gastritis, ¿verdad? Sí. Y queremos... Vómitos intratables, con diarrea importante, debe buscarse ayuda médica. Más en niños, Patricia, porque los niños los mata la diarrea por deshidratación. Dichosamente, en este país que tenemos un sistema extraordinario de salud, seguro social, eso no pasa. Pero la principal causa de mortalidad en niños de menores de 5 años en África sigue siendo diarrea. Diarrea. Bueno, cuando pasó ya como la alerta del COVID, la cantidad de diarreas que se empezaron a dar nuevamente. Correcto, sí. Hay que seguir con el lavado de manos, que es básico. Y el mensaje tal vez de esta mañana, Patricia, si las personas que tuvieron COVID, que han sido muchas, tienen síntomas digestivos que no tenían antes del COVID, es
que el intestino se les alteró por el virus del COVID. Ahora, a esas personas, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo podrían, digamos, acabar con este tema? Si eso aparece entre una semana a 3 meses, y el síntoma es dolor abdominal, diferente de la gastritis, porque es como dolor de pasadas, con tendencia a la diarrea, con tendencia a la constipación y o alternante, que a veces tenés diarrea y a veces constipación. Lo que la gente en el pasado llamaba colitis, que ahora se le llama síndrome intestino irritable. Síndrome de intestino irritable. En estos casos, Patricia, la medicación es con algún tipo de probiótico específico para él y un medicamento que se llama rifaximina, que es un antibiótico de acción local a la pared del intestino, que dándolo 3 veces al día por 14 días mejora el 90% de esta enfermedad. Súper bien. Así es que es importante que las personas sepan que pueden... ¿Cuál es el medicamento? Rifaximina. Rifaximina. Es el nombre de la molécula. Correcto. Hay varias marcas comerciales, pero el rifaximina es el número. Doctora, hay amigos televidentes preguntándonos cómo reconoce o diferencia, más bien uno, esa diarrea a lo mejor porque me intoxiqué, comí algo en la casa que no estaba muy bueno, o quizá tenía muchos días, con ya un virus. Difícil a veces, Patricia, difícil. Es muy sencillo si me dice que Patricia comió hoy un queso que no estaba tan bien y se purgó, y si el marido comió lo mismo y se purgó, dice uno, intoxicación. Claro. Pero solo si usted fue y nadie más, dice, qué raro está esto. Generalmente el virus y la intoxicación alimentaria clínicamente es la misma historia. Sensación febril, dolor abdominal severo, dolor epigástrico y diarrea. Es casi difícil de poder decir clínicamente algunas cosas. La historia, yo siempre busco, si hay historia familiar, si todos en esa escuela tienen diarrea, no es intoxicación, es diarrea infecciosa por virus. Claro. Si personas fueron a comer a un sitio especial y se intoxicaron varios, es una intoxicación alimentaria. Ahora, cuando hablamos, digamos, cuando estamos pasando por un cuadro así, nos dicen, bueno, ojo con la alimentación, que sea liviana. ¿Qué quiere decir liviana? Es decir, ¿qué verdaderamente puedo comer y cuánto tiempo posterior debo mantener ese tipo de alimentación? Lo que el intestino no tolera cuando hay diarreas o posdiarreas es los lácteos. Por eso se quitan los lácteos del todo, Patricia. Del todo, ahí se van los quesos, se va la leche, se va todos los derivados de esto. Y empieza uno solo a comer cosas que sean muy fáciles de digerir. Arrocito blanco, purecito, papita hervida, papita cocida y estas cosas. Sí hay que hacer dieta porque si no el intestino le cuesta más recuperarse. Claro. Y lo que hay que quitar siempre es lácteos. Esa es la medicina principal. Y por supuesto no vas a ir a comer salchichón, chorizo ni esas cosas, ¿no? Con mucho cuidado y mucho líquido también. Mucho líquido es lo importante. Y en el mercado venden muchísimos sueros y lo que uno tiene que tomar son sueritos que tienen la cantidad de sodio y de potasio necesario para no deshidratarte. Lo que mata de las diarreas es deshidratación y ninguna persona debería morirse por deshidratación. Ninguna. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Patricia. Usted está con mascarilla, pero olió a quemado. ¿Olía quemado, sí? Mi tostada del desayuno no se tostó de más en el horno. Muchísimas gracias, doctor, que pase un feliz día, un placer tenerlo aquí. Espero que haya sido importante conversar de esto para que las personas aprendan a cómo cuidar. Como lo es siempre con usted, doctor. Muchas gracias. Gracias, Patricia.